decir, a partir de ahora es el último blanqueo, no va a haber otros más, porque si no, la gente deja de cumplir, porque después va a salir otro blanqueo. ¿Qué pasa con esto? Lo que le pasó al gobierno, en mi opinión, es que el gobierno el año pasado, que propuso el blanqueo, que fue aprobado, lo tuvo que hacer porque necesitaba recomponer las reservas, porque el Banco Central no tenía reservas. Nunca esperaba igual el gobierno 20.000 millones de dólares de efectivo. Fue algo que nadie lo esperaba, una sorpresa positiva. Pero lo hizo en un momento que no era el mejor, porque había mucha gente que no quiso blanquear, porque no sabía cómo le iba a ir el gobierno, si iba a poder terminar el mandato, si la economía iba a reactivarse o no, y lo hizo obligadamente. Entonces hubiera sido mejor quizás un blanqueo este año, cuando las cosas ya estaban un poco mejor, o incluso el año próximo. Pero no pudo, lo tuvo que hacer ahí. Y ahora necesita otro blanqueo. Lo que pasa es que no lo quiere llamar blanqueo, lo quiere llamar de otra manera, pero termina siendo esto, debería terminar siendo un blanqueo 2, porque sería una liberación de impuestos. Cuando hay liberación de impuestos hay blanqueo. Si dicen, vamos a usen dólares en colchón, no los vamos a perseguir, no le vamos a cobrar impuestos, bueno, eso es un blanqueo. Entonces, el que pagó otra vez va a decir, ¿para qué pagué? Pero bueno, hoy, ante la situación económica del gobierno, que dice necesito monetizar la economía, necesitamos de esos dólares, bueno, podría ser una medida interesante que está empezando. Hoy no están dadas las condiciones todavía para usar esos dólares, porque hay que modificar leyes. Sebastián Domínguez, contador público, especialista en tributación, especialista en impuestos, diría yo, bajándolo terrenalmente. Bienvenido a Ladrillo, gracias por estar, gracias por acercarte. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Es un lugar que decimos para charlar, distendido, una charla de café, para que te sientas libre de aflojarte la corbata si querés, de decir... Dale, me aflojo acá sí, cómodo, el botón. Cómodo, me da esa sensación de que vamos a estar un poco más cómodos y un poco más distendidos. Presentado Sebastián Domínguez, contador, vamos a hablar del COTI, vamos a hablar del dólar colchón, vamos a hablar un poco de todas estas normas que vienen impactando fuerte en la gente y en el mercado inmobiliario. Sí, que la gente tiene muchas dudas, escucha cosas, no sabe bien el alcance, es bueno charlarlo y ir explicando las diferentes medidas que está tomando el gobierno. Presentado Sebastián, Miguel Chej Muse, corredor inmobiliario matriculado, Vela y Chej Muse, Real Estate. Vela y Chej Muse, Real Estate, sí, bien, perfecto. Lo estuve practicando. Coordinador del Observatorio Estadístico de CUSICBA también, números, estadísticas del mercado inmobiliario en Capital Federal. Viene justo para lo que tenemos pensado para hoy. Muchas gracias por la invitación y todo lo que surja lo vamos a charlar. Bueno, un espacio, como decimos, para charlar acerca del mundo inmobiliario. Te veía llegar quizás alguna foto, impacta, ¿no? Un mundo nuevo, una zona distinta para hablar de una manera diferente de un mundo que es estructurado, cuadrado por momentos. Sí, es un mundo que parece extraño a todos, pero es transversal a todos, ¿no? Vos pensás que la vivienda, el hogar, es la base del tejido social. Y esa es la importancia que tenemos que darle. Voy a arrancar el programa de hoy con Sebastián. ¿Te puedo decir, Seba? Sí, obvio. En confianza, vale. Seba, eliminaron el COTI. Sí. En la Argentina. Contanos primero, al que está del otro lado, a mí también, qué es el COTI y cómo influye esta nueva norma en la gente y en el mercado inmobiliario. Sí, un poco lo que hizo el gobierno, o empezó a hacer, es exigir menos, digamos, que se brinde menos información, en este caso a ARCA. Entonces antes, cuando alguien quería poner en venta un inmueble, y superaba determinado valor muy bajo, tenía que tramitar el COTI, un código de oferta de transferencia del inmueble. Entonces ya le informaba a ARCA a qué valor ponía a disposición a la venta de ese inmueble. Después podía ser que se venda un poco menor valor, en general si era un 80% nunca había problemas, pero tenía que informar eso. Después, cuando vendía el inmueble, el escribano tenía que informar esa operación a ARCA. Y además, si se hacía la transacción financiera, seguramente por banco, el banco también informaba los movimientos financieros de esa operación. Entonces ARCA recibía información de diversos lugares, de diversas personas, sobre esas operaciones. Eso no es habitual en todos los países, o sea, eso era algo que estamos acostumbrados en Argentina, pero no es común, ¿sí? Si uno va en Estados Unidos
hacer una operación inmobiliaria, no existía el COTI, no hay escribanos, no se informa de esa operación al IRS, que vendría a ser Arca Argentino, y los bancos tampoco informan de esa transacción financiera. Entonces esto es más libertad, es dejar de estar mirando, como dice el gobierno, lo que está haciendo cada ciudadano. Es una cuestión positiva por ese lado, que esa información no tenga que brindarse, aparte por cuestiones de seguridad. También muchas veces se ha filtrado información de Arca vinculados a blanqueos, por ejemplo. Bueno, ahora Arca esa información no la va a tener. ¿Cómo impacta directamente en el comprador o en el vendedor esta nueva disposición? ¿En qué lo beneficia y quizás si hay alguna cuestión que lo perjudica también o no? Digamos que va a haber más libertad, no se va a informar esto. Es cierto que existe un riesgo que quizás alguien declare quizás una operación por menos valor del que antes lo declaraba porque estaba informado, algunas cuestiones, pero eso dependerá y lo definirá el mercado, ¿no? En general son cuestiones positivas para el ciudadano. Tengo la posibilidad con eso de enganchar directamente con Miguel y preguntarte cómo impacta, o sea, un referente del mercado inmobiliario, ¿cómo impacta? ¿Crees que la gente lo entiende? ¿Ya sabe? ¿No sabe? ¿Hay que explicárselo? ¿Hay que instruirse? ¿Cómo viene en el día a día eso? Bueno, es un tema que la gente hay que explicárselo muy bien. Como dijo Sebastián, es un régimen inédito en el mundo. Yo no conozco ningún país que te prohibiera realizar una escritura traslativa de dominio por el solo hecho de no hacer un régimen informativo previo. Con lo cual, y aparte que puede traer complicaciones a algunas operaciones. He tenido casos de gente con un quit inactivo, que una operación tan fácil como un COTI, que parece sencilla, se complicaba, la FIP no les trababa por algún motivo interno el tema de la actividad del quit, y por ahí una operación inmobiliaria no se puede llevar a la práctica, por algo que parece tan inocente como un régimen de información. Yo lo veo positivo, todo lo que sea mayor libertad y menor regulaciones es positivo en el mercado inmobiliario. Y bueno, estamos contentos con eso. Yo creo que la gente todo esto lo valora, sobre todo los regímenes de información que están sacando, como el tema de los bancos, que menos de 50 millones no van a informar, las compras en supermercados mismas. Vos ibas a comprar para tu casa y tenías que declarar datos informativos al supermercado para que le informe a Arca que compraste. Bueno, hay un montón de regímenes. Y a la vez, con toda esta normativa, hay un régimen que se lanzó que no se habló nunca, que no se está hablando, es un tema de finanzas abiertas. Va a haber una plataforma del Banco Central en la cual los ciudadanos van a tener todo el sistema financiero de ellos, ¿no? Todas sus cuentas unificadas. Y eso le va a dar mayor información, van a poder tomar mejores decisiones. Es muy interesante esa normativa, hay que ver cómo la implementan. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Y bueno, porque ahora, digamos, hasta ahora las políticas que se venían implementando en Argentina era regular, cada vez más regulaciones, más controles, pensando que a través de esos controles se va a lograr que se desarrolle la economía, y la realidad es que no ha funcionado. Ahora estamos en otro camino, que es desregular, que se brinde menos información a los organismos públicos, y eso se entiende el gobierno que va a fomentar que se hagan actividades, que se hagan operaciones que antes por temor, por algo no se hacían. Y bueno, esto está relacionado con el tema del dólar en el colchón, ¿no? Estas medidas de el gobierno que quiere que se usen dólares en negro, que es algo medio inédito. Porque Dólar colchón uno lo escucha, ¿no? En los medios, en la tele, en la radio, dólar colchón. Me gustaría aprovechar la oportunidad de tenerte, Sebastián, acá y que lo hagas lo más terrenal posible. Vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo más llano. ¿Qué es el dólar colchón? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién tiene dólar colchón? ¿Se desinflan muchos colchones en Argentina? Que me cuentes un poco y que nos cuentes un poco de esto. Los argentinos tenemos, digamos, en general como sociedad, muchos más dólares que los restantes países, ¿no? Estamos quizás en el tercer lugar de ahorro en dólares respecto al mundo. Entonces, una cosa importante, porque estaba en duda al principio cuando se empezó a hablar de dólar colchón, si solo eran dólares en negro, también dólares en blanco, porque para el INDEC dólares en colchón son ambos, son dólares declarados y dólares no declarados. Pero en la conferencia de prensa del ministro Caputo, donde se peleó con ese periodista que le dijo que él tenía dólares en el colchón, bueno, ahí aclaró que eran dólares en negro. Entonces, está claro que estamos hablando de dólares no declarados. No quiere decir que eso sea de narcotráfico, pueden ser dólares que se obtuvieron lícitamente en blanco, se pagaron impuestos y, digamos, por ingresos en pesos, y después se tuvo que comprar dólares en el mercado no oficial,
y eso que era blanco pasó a ser negro, ¿no? Entonces, falleció la abuelita, falleció también y quedó en la casa, en un tarro de azúcar, en el colchón, en una caja de seguridad, quedaron dólares. Entonces el gobierno está apuntando a que se utilice eso, porque al haber tal volumen, se habla de 200.000 millones de dólares. Es medio difícil decir exactamente cuánto es, ¿no? Porque eso es en negro justamente. Pero se habla de 200.000, algo cercano a eso. Sin duda, con que parte de esos dólares se inyecten en la economía, eso va a generar una reactivación, muchas operaciones. Sobre todo en el mercado inmobiliario, ¿no? Además de los créditos bancarios, esta nueva norma da la sensación, no sé si vos ya impactó, ya hay gente consultándote, o va a impactar fuerte en el mercado inmobiliario. Bueno, esto es una continuidad del blanqueo del año pasado. El año pasado se blanquearon 20.000 millones de dólares en efectivo. O sea, son 200.000 personas con 100.000 dólares en el bolsillo, para simplificar el análisis. Sí. Parte de eso ha ido al mercado inmobiliario. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un promedio ya pasamos los 5.000 escrituras formalizadas por mes, que no es un numerazo espectacular, pero es un buen número a lo que veníamos. Comparando al corto plazo. Y veníamos de menos de 2.000 y pico. Era difícil, muy difícil. Vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires teníamos matriculados activos 7.500 corredores inmobiliarios, hay 2.000 escribanos, y vos tenías menos de 2.000 operaciones formalizadas por mes. O sea, 0,33% de operaciones por mes para cada inmobiliaria. Una cosa impresionante. Y bueno, ahora por suerte, por las medidas que fueron tomando en el gobierno, en 29 de diciembre del 23 sacaron el decreto 70-2023, que derogó la ley de alquileres, modificando el Código Civil en algunos artículos. Eso, bueno, generó, la verdad, un cambio de clima en el mercado inmobiliario, tanto en la parte de alquileres. Pasamos de una oferta casi nula para vivienda. Hoy tenemos 15.000 propiedades ofertadas promedio en la Ciudad de Buenos Aires. Pensá que más o menos vencen 12.500 contratos por mes de alquiler, 8.000 se renuevan y el resto a buscar al resto de las 15.000 que están en oferta, con lo cual se satisface el mercado correctamente. Todo esto es gracias a la libertad que estamos hablando, a desregular, a sacar régimen de información, a destrabar los contratos, a no meterse tanto el gobierno en las voluntades de las partes. Ahora pienso al empleado en relación de dependencia, no sé, que quizás están en relación de dependencia hace 20 años en un cargo importante y aportó y pagó. Y bueno, lo decías vos, un blanqueo el año pasado, un blanqueo ahora. Quiero ser fino, se siente medio perejil. Sí, o sea, el que ha pagado y cumplido los impuestos en Argentina siempre ha sido, a lo largo de la historia, ¿no? El perjudicado. Es un mensaje claro, duro ese. Es un mensaje que debería Argentina cambiar en algún momento, ¿no? Es decir, a partir de ahora es el último blanqueo, no va a haber otros más. Porque si no, la gente deja de cumplir, porque después va a salir otro blanqueo. ¿Qué pasa con esto? Lo que le pasó al gobierno, en mi opinión, es que el gobierno el año pasado, que propuso el blanqueo, que fue aprobado, lo tuvo que hacer porque necesitaba recomponer las reservas, porque el Banco Central no tenía reservas. Nunca esperaba igual el gobierno 20.000 millones de dólares de efectivo. Fue algo que nadie lo esperaba, una sorpresa positiva. Pero lo hizo en un momento que no era el mejor, porque había mucha gente que no quiso blanquear, porque no sabía cómo liberar el gobierno, si iba a poder terminar el mandato, si la economía iba a reactivarse o no, y lo hizo obligadamente. Entonces hubiera sido mejor quizás un blanqueo este año, cuando las cosas ya estaban un poco mejor, o incluso el año próximo. Pero no pudo, lo tuvo que hacer ahí. Y ahora necesita otro blanqueo. Lo que pasa es que no lo quiere llamar blanqueo, lo quiere llamar de otra manera, pero termina siendo debería terminar siendo un blanqueo 2, porque sería una liberación de impuestos. Cuando hay liberación de impuestos hay blanqueo. Si dicen, usen dólares en colchón, no los vamos a perseguir, no le vamos a cobrar impuestos, bueno, eso es un blanqueo. Entonces, el que pagó otra vez va a decir, ¿para qué pagué? Pero bueno, hoy, ante la situación económica del gobierno, que dice necesito monetizar la economía, necesitamos de esos dólares, bueno, podría ser una medida interesante que está empezando. Hoy no están dadas las condiciones todavía para usar esos dólares, porque hay que modificar leyes para poder hacerlo. Ahora, me es inevitable consultarte qué tipo de riesgo fiscal corre claro
el que asume, ¿no? Utilizar esos dólares no declarados. Sí. ¿Corre algún tipo de riesgo pensando en el futuro o pensando quizás en octubre, en las elecciones? No en algo el riesgo fiscal tan rápido no es. No es. Pero podemos decir que hoy el riesgo fiscal es el mismo que hace un mes, antes de los anuncios del gobierno. ¿Por qué? Porque no se cambiaron las leyes. Lo que se cambiaron son regímenes de información. Entonces, por ejemplo, no está más el COTI, el escribano no tiene que informar la operación. Pero queda un registro en el banco, queda un registro en el registro de la propiedad inmueble. Por lo cual, por más que se haga el régimen simplificado de ganancias, donde la persona opta y no tiene que declarar ni el patrimonio ni el consumo, todo eso queda registrado. Y puede ser que tenga una inspección de ARCA en el futuro, si no se cambian las leyes, y que ARCA, si detecta esa operación de fondos no declarados que se usaron para comprar un inmueble, puede hacerle una denuncia penal y puede determinar los impuestos. ¿Qué hacemos? ¿Le recomendamos que lo saque o que no lo saque entonces? Mira, como dice Sebastián... Vos como corredor, No, por mí que lo saquen siempre, pero con cuidado, porque hay falta normativa todavía, faltan publicarse modificatorias de ley penal cambiaria, normativas fiscales. Algunas cosas está insinuando, ya por ejemplo ARCA sacó el plan de ganancias simplificado, que es una liquidación de ganancias en la cual no vas a tener que justificar el consumido ni las diferencias patrimoniales, que eso es acorde a un... No lo llaman blanqueo, lo llaman reparación histórica del ahorro argentino, basados en qué? En que históricamente al ahorrista argentino se lo castigó, se le pegó, vos tenías tasas reales negativas y no le dejabas acceder a un mercado de cambios para que proteja sus ahorros. Motivo de ello, desde 2011 tenemos un cepo muy importante. Vos acordate cuando sacó el cepo en octubre de 2006 Cristina, decían, lo suavizaron, dijeron, bueno, van a poder comprar propiedades aquellos que justifiquen el origen de los fondos. Íbamos a la FIP con los clientes y te daban el 50%, el 30%, aunque justificarse el origen de los fondos. No había reservas, eso era claro. Producto de todo eso, llegamos a una situación que el gobierno de Milei, para mí correctamente, porque la verdad que la mayor parte del dinero que está así es bien ganado, que pagó impuestos, que tuvo que acceder al mercado informal por un tema de contexto de intromisión del Estado. Entonces la verdad que es correcta las medidas. Yo creo que sí esperen un poco a que salgan publicaciones respecto de la UIF, respecto de la ley penal cambiaria, respecto de temas fiscales, tanto nacionales como provinciales. Porque ojo que también los fiscos provinciales pueden decir acá yo tengo ingresos brutos y se te pueden meter también en lo que es la parte de fiscalización y recaudación. Tienen que adherir las provincias. ¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el blanqueo de capitales? Y bueno, lo que tiene que lograr el gobierno, acá hay que modificar, el gobierno ha dicho, voy a mandar un proyecto para modificar el régimen penal tributario. Pensemos que hoy el monto objetivo de punibilidad es cuando alguien evade más de 1,5 millones de pesos, por ejemplo en impuesto a las ganancias, en un año, eso es evasión simple. 1 millón de pesos evade cualquiera que no paga, ¿no? Con dolo, con intención. Eso es de finales de 2017. El valor ese actualizado por IPC hoy es 100 millones. Entonces, el gobierno, una de las cosas que necesita es modificar el régimen penal tributario, para que hasta 100 millones de evasión no sea delito. ¿Qué es razonable ese monto? No es razonable, digamos, perseguir una evasión menor a eso. Eso por un lado. Después necesita cambiar el régimen, la ley penal cambiaria, que primero había dicho que le iba a cambiar, después ahora no está diciendo nada, pero es algo que hay que cambiar. Porque la gente tuvo que comprar dólares en negro, en blue, y bueno, hay que despenalizar eso. Y después dice que va a cambiar la ley de procedimiento fiscal. Entonces, los desafíos que tiene es modificar esas leyes de una manera que realmente, primero, lograr en un año electoral que se aprueben las leyes, no es fácil, y que esas reformas habiliten el uso de los dólares en el colchón, es decir, que liberen y den seguridad jurídica para la utilización. Es un desafío, pero lo bueno es que esto está en debate. Entonces, quizás no se logra en lo inmediato, pero a futuro es importante lograr una estabilidad, seguridad jurídica y convencer a la gente, darle certezas para que usen esos dólares que tienen guardados y los vuelvan a la economía, en inmuebles, en autos, en su vida diaria, digamos, que eso va a ser muy positivo. Al margen de los ladrillos, ¿no? Lo decía él recién, autos. ¿Qué otros sectores se pueden ver beneficiados
y quizás los corro acá del lugar de comodidad de cada uno, o piensan que se pueden ver beneficiados con esta normativa? No, todos los sectores. El inmueble es muy importante porque vos cuando compras un inmueble lo refaccionás, salís a comprar materiales, movilizás los fletes, lo que es última milla. O sea, realmente tiene un impacto muy fuerte en la economía. Por eso apuntan a eso. Pero después, pues cualquier bien de consumo que la gente no pueda comprar, autos sobre todo, automóviles. De hecho, hay muchas agencias de autos que ya no están vendiendo, esperando a ver qué pasa con todo esto, porque saben que si surge una demanda rápida, los precios sabes que van a aumentar. Claro, vuelvo a los ladrillos, que es lo que nos reúne. Sí. Esto es oferta y demanda, no te lo voy a explicar a vos. ¿Cómo impacta en los precios el hecho de que haya un resurgimiento o que empiece a moverse el mercado inmobiliario? Precios que fueron sacudidos. Sí, que el ladrillo venimos es más complejo que eso, porque vos tenés otras variables. Sí. Vos tenés por lo menos un tipo de cambio retrasado, que cuando el tipo de cambio está retrasado, el precio del ladrillo por lo general sube, ¿sí? Después tenés el tema de los créditos bancarios, que ya superamos las 1.200 operaciones en la ciudad de Buenos Aires. Es más o menos el 30% de las operaciones que están haciendo en la ciudad. Es importante, eso te mueve la aguja. Tenés el tema de la construcción. Hoy tenés un costo de construcción, las fotos son $1.500 el metro de algo estándar. Nosotros llamamos valor de reposición. Y eso te va a fijar también el valor después del usado y de a estrenar. Hay un desfasaje ahí, ¿no? Del usado y lo nuevo. Hay un desfasaje porque vos tenés el usado y tenés a estrenar que se construyeron a valores de construcción más bajos, y el constructor nominalmente piensa que ya hizo el negocio, entonces ya lo vende. Hay 4.000 unidades que salen todos los meses en la ciudad a la venta de a estrenar, que se están agotando. O sea, en los próximos meses ya no va a haber más a estrenar a esos valores. Vas a entrar en preventa de pozo a valores actualizados y el valor de usado va a terminar subiendo. Aparte del usado, ten en cuenta que tiene un montón de variables más. Vos tenés expensas altísimas en la ciudad de Buenos Aires, con edificios que están muy mal mantenidos. Entonces vos cuando te metés en algo usado, vas a pagar expensa alta, tengas o no tengas amenities, tengas o no tengas buena estructura. O sea, comprar un usado hoy en la ciudad de Buenos Aires es complicado. Tenés que ver bien muchas cosas. Pero en los próximos meses estimamos que el precio del ladrillo se va a incrementar. Si vos pensás comprar hoy, hacelo, no retrases la opción de compra, porque mañana vas a comprar menos metros que hoy. Hoy vas a comprar mucho más metros que mañana. Eso no tengas duda. Estás pensando en invertir en Villaluro, tengo que vender. En Villaluro, Garibaldi, desarrollos inmobiliarios, gente amiga, gente que nos acompaña, te ofrecen una nueva forma de ver el futuro, proyectos a medida con un equipo de profesionales, hacen departamentos y espacios a medida muy lindos en Villaluro, lo googlean, Garibaldi desarrollos, y van a tener todas ahí las fotos, hacen cosas muy lindas. Hablábamos de la obra, de la construcción y cómo se encareció el metro cuadrado, un metro cuadrado que casi tuvo un aumento del 100% en relación a fines del año pasado. ¿Cómo impactan esos precios? ¿Cómo impacta la moneda? ¿Y cómo lo ven de acá en adelante? O sea, ¿se va a acercar? ¿Se va a seguir abriendo la brecha de acá a octubre o de acá a fin de año? Bueno, ahí depende un poco cómo se desenvuelve el dólar, ¿no? El dólar está entre, el gobierno planteó esto de las bandas, estamos más o menos en la mitad de las bandas. El gobierno esperaba que ya estemos casi en el piso. Si estamos en el piso, eso implica, si se llegara al piso, ¿no? Implica un incremento de los costos en dólares. Pero también implica que quizás hay gente que pueda, sacando un préstamo hipotecario o teniendo ingresos en pesos por su sueldo y su actividad normal, va a poder pagar ese mayor valor en dólares, pero porque genera pesos, ¿no? O sea, no necesariamente que aumente el costo en dólares hace que sea inaccesible el inmueble, porque gente que tiene ingresos en pesos va a poder pagarlo. Eso depende de cada cuestión particular. Si alguien tiene los dólares ahorrados y con eso quiere ir a comprar, y bueno, quizás hoy es el mejor momento y no seguir esperando, porque ahí sí le puede hacer que no pueda acceder al inmueble más adelante. ¿Qué van a decir las inmobiliarias, no? El peluquero quiere que te cortes el pelo. Por supuesto. El kinesiólogo que te rehabilites y el cirujano seguramente cuchillo y operarte. La inmobiliaria quiere vender. Siempre es momento para comprar una propiedad y más. ¿Más este? Es muy buen momento por los precios como están. Lo que decía Sebastián, que vos con menos pesos compras más dólares. Y eso la verdad que facilita un poco el acceso a la vivienda. Hoy la gente joven que tiene un problema con los créditos hipotecarios porque no está acostumbrado a ahorrar,
Claro, siempre vivió en contextos de mucha inflación. ¿Y cuánto podías ahorrar hace unos años? $30 por mes, 40, te la gastaba en zapatillas. Ahora se dan cuenta que pueden comprar $200, $300, que vale la pena, que puedes juntar el 20% para entrar a un crédito, y con ese crédito puedes tener tu casa, porque bien o mal, yo entiendo que a veces la gente hace análisis raros, como diciendo, no te conviene comprar tu propiedad, ponerlo en Estados Unidos al 4% y pagas el alquiler y no te atás, todo muy lindo. Pero cuando es tu casa, la casa de tu familia, la realidad es que no lo tenés que ver como un negocio financiero. Como correo inmobiliario recomiendo compren, en un año hablamos de vuelta y me lo van a agradecer. No dejen pasar la oportunidad. Los créditos hipotecarios hoy están, dentro de un año no sabemos, tienen ventanas muy cortas en la Argentina, dependemos mucho de 4 variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la inflación, dependemos que los bancos tengan los pesos para darlos, que hoy tienen pocos pesos. De hecho acaban de subir las tasas a 7 y pico, 8%, que una tasa de 8% más suba se pone complicada. Ya es una tasa real bastante alta. Y ahí los quiero bajar al partido de fútbol, ¿no? Se juegan al fútbol, pádel, tenis, sí. golf, algo. A todo eso. A todo eso en ese orden. Bueno, termina el partido, charla. Yo siempre doy consejos, siempre decimos que los profesionales a veces dan consejos gratis, ¿no? O te preguntan, che... Más los contadores que en todos Claro, lados, en los cumpleaños, claro, en todos lados te nos agarran, preguntan de todo. transpirado, terminaste de jugar, es momento de comer, de tomar algo. Che, ¿qué hago? ¿Saco un crédito o no saco un crédito? ¿Me conviene o no me conviene? Bueno, y bueno, ahí depende, como dice Miguel, ¿no? La tasa, inflación más quizás la tasa esta que está comentando él, es un poquito alta. Es cierto que se pueden acabar los bancos no tienen depósitos a largo plazo como para... se les complica prestar préstamos hipotecarios, por eso ahora hay bancos que están ofreciendo quizás depósitos en dólares, tasas del 5, 5,5, con el objetivo de que la gente deje a un año a plazo fijo los dólares. O sea, es algo que puede cambiar en el mercado la oferta de los bancos. Entonces ahí cada uno tiene que ver, de acuerdo a su economía, cómo cree que va a ir evolucionando y si va a poder pagar esa cuota. Pero si puede hacer el esfuerzo, sería un buen momento para comprar, porque los inmuebles en principio deberían ir subiendo de valor a futuro, ¿no? Che, Sebastián, pero la cuota se va a ir con la inflación. Mirá los que sacaron en el 2018, por momentos se agarran la cabeza. Yo conozco gente, pero que no le ha pasado eso. Sigue pagando una cuota de un préstamo UVA menos de lo que pagaría de alquiler. Es que hubo momentos, entonces, ¿no? Por claro, momentos quedaron muy desfasados, quizás pagando muy alto. Sí. Hoy que las cosas se acomodaron, que el dólar se... Debe haber casos, sin duda, perjudicados, pero muchos de los que conozco siguen hoy pagando menos que un alquiler, por lo cual... fue un buen negocio haber hecho esa compra en ese momento. Sí, además hubo un tema en esa época que vos tenías un pico de valores en 2018, de precios en el mercado, y te encontraste que sacaste el préstamo, compraste la propiedad a un valor alto históricamente, valor bastante alto históricamente, y te encontraste que ya hasta el 2020 con una reducción del 30% del valor en dólares de las propiedades. Por eso te descapitalizaste. Totalmente. Y encima estás pagando un crédito inflacionario. Si lo querías vender en ese momento, si yo en ese momento vendía la propiedad y quería cancelar el préstamo, no podía. No me alcanzaba el capital. Ahora está al revés la cosa. Hoy tenemos el metro cuadrado más económico, que tenemos perspectiva de que suba, y tenés el crédito hipotecario para entrar. O sea, hoy la expectativa es que te capitalices. Claro. No lo que pasó en 2018, que sí, fue un problema para algunos, pero como decía Sebastián, si vos no tuviste que vender la propiedad, estás pagando menos que un alquiler. Ahora, recién nos contaba Sebastián de poner en el banco los dólares, ¿no? Que se está hablando de un 5%, de un 5,5%, mencionaste de 100, recién de tasa anual. ¿La gente se anima? Levante la mano el que se anima. La gente, después de lo que vio, después de lo que vivió... ¿Crees? Y esto es, creo que tenés que sacar la bola de cristal del bolsillo, ¿no? ¿La gente se anima? Sí. A ver, eso depende de la percepción de cada uno, de cómo ve el futuro argentino, ¿no? Yo desde un punto de vista, el gobierno ha dicho desde el primer día que respeta la propiedad privada y el mejor momento para haber hecho una confiscación de depósitos era cuando asumió. Y Milei, que tiene esta postura libertaria, si llegar a tomar una medida de confiscación de depósitos sería ir para atrás en todo lo que dijo o sea, no pienso que este gobierno pueda tomar una medida de ese tipo. ¿Qué puede pasar en el futuro de Argentina, en futuros gobiernos? Uno nunca sabe, ¿no? Porque en Argentina ha pasado de todo. Pero no veo, es decir, hoy yo
confío en que si uno va y pone los dólares en el banco, no va a tener un problema de ese tipo. 5,5%, hay que tener una cosa que todavía no lo escuché que se diga, esto es muy reciente, ojo que eso está grabado por ganancias, ¿no? Los intereses de los plazos fijos en dólares están grabados por ganancias, cosa que no pasa con los plazos fijos en pesos, que los intereses están exentos. Entonces eso, pues claro, si alguien está pagando, por ejemplo, está en la escala del 35%, ese 5,5% le va a tener que pagar el 35% cuando llegue su declaración jurada. Pero igual es un valor similar a los bonos de Estados Unidos, ¿no? O sea, muchas veces se habla, si bien obviamente que eso es menos riesgo, el bono de Estados Unidos, a veces no se llega a obtener un rendimiento del 5 y pico. Es bastante bueno que lo ofrezcan en Argentina. Y es ahí donde te voy a usar a vos, Miguel, también, donde toma valor, que lo hablaste, yo te lo dejé pasar, el alquiler. Ahora vamos a retomar ley de alquileres y todo lo que eso se refiere. Vuelve a ser rentable el alquiler anualmente. Bueno, el alquiler es un negocio de capital y de renta, no es solamente la renta. ¿Recuperamos el 5% anual, el viejo 5% Hoy, anual preestablecido? En promedio estamos en un 6% bruto en la ciudad de Buenos Aires. Hay barrios que tenés mucha más rentabilidad, los barrios, por ejemplo, Barracas, Villa Lugano, Parque Patricios, donde vos comprás el metro cuadrado más barato, San Cristóbal, y vos cobrás un alquiler similar. Entonces, si vos tomás la renta en dólares con dólar estable, la verdad que es mucho más rentable que en otros barrios como Belgrano, por ejemplo. El tema es la liquidez cuando vos querés salir de la inversión. Vos sabés que la demanda no es la misma en la zona sur de Buenos Aires que en la zona norte. Pero la realidad es que cambió el chip de la gente, volvieron los inversores. Hoy un 6% bruto más una expectativa de suba del capital de los próximos meses, la verdad que motiva a la gente para que ingrese, mismo también las obras para construir unidades chicas y alquilarlas. La ciudad de Buenos Aires es por tercer año consecutiva la ciudad de Latinoamérica que está mejor catalogada para vivir. O sea, es una ciudad muy importante. Y en ese marco tenemos un metro cuadrado que sigue siendo barato. Entonces la renta, invitamos a la gente a que sí, que invierta para renta, que va a tener un buen resguardo de valor. Vos cuando invertís en ladrillo, en series largas de tiempo, nunca te falla. No sé, las series cortas pueden pasar muchas cosas, pero en series largas nunca te falla. Y el mercado financiero está con menos recorrido. O sea, vos tenés ya obligaciones negociables que te dan el 6%, 5 y pico, algunas que son más riesgosas que otras. Entonces no hay tanta motivación para meterse en el sistema financiero hoy. Ahora hacías referencia a la ley de alquileres. Esto es una apreciación personal y me hago cargo. Sí. No le servía ni al propietario ni al inquilino. Desde mi experiencia los dos presentaban inconformidad. Fue la ley más equitativa de la historia. Perjudicó a todos por igual. No se salvó ninguno, ni inquilino, ni propietario, ni inmobiliarios. Yo me acuerdo del 2022 en abril, me llamaron los diputados, fui a exponer al Congreso y les explicaba que modificando por lo menos 2 o 3 cositas de la normativa vigente, que era el plazo y la forma de actualizar el valor, iba a cambiar el mercado. Después hay otras cosas. ¿Vos pensás que una persona que tiene un inmueble que ha invertido en la Argentina y que ya no se puede escapar, le actualizabas el valor del canon locativo una vez por año, con la inflación que había peso en la Argentina? O sea, los primeros meses eran caros. ¿Y los últimos? Y lo que pasa es que la gente se defiende, entonces cuando vos renovás el contrato, por supuesto se trataba de cubrir. Una vez que vio que la abrocharon, perdón por el término tan coloquial, dijo, bueno, no me abrochan más. Entonces cuando saltabas de un vencimiento a un alquiler nuevo, por supuesto era un precipicio. Además que el locatario ya no podía elegir dónde vivir, había poca oferta. Hoy tiene para elegir el barrio. Tenemos 48 barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Diferentes precios, infraestructura. Puedes elegir cerca del colegio de los chicos, del trabajo, de la facultad. O sea, hoy el locatario está contento. Está bien que el salario sigue un poco retrasado y mucho te va a decir que les cuesta pagar los alquileres. El alquiler, el último año, se incrementó un 34% por debajo de la inflación. O sea, lo compras con el resto de los bienes y servicios de la economía, está un 34% más barato. Pero al mismo tiempo me decís que los propietarios están contentos. Los propietarios están contentos porque sube la rentabilidad, porque está el dólar retrasado. En cuanto al dólar me lo tocas un poquito, vemos cómo queda la rentabilidad bruta. Y el inquilino está contento porque tiene para elegir, tiene oferta. El propietario la acepta contraofertas que antes no aceptaba. Yo me acuerdo del año pasado, una propiedad en 2 horas la alquilabas. La publicabas, tenías que bajar el aviso, te entraban 300 consultas y no le vas a atender.
se enojaba la gente, te calificaba mal en Google porque no podías atender, la tenías que bajar. Ahora tarda un mes en alquilarse una propiedad, por lo menos. Entonces el propietario, con las expensas altas, los costos, acepta más contraofertas, ve el perfil del inquilino. Es una libre pactación entre las partes realmente. Yo escuchaba que había agrupaciones de inquilinos que hablaban de monopolios. No hay mercado más atomizado que el inmobiliario en Argentina. ¿Por qué? Miles de oferentes y miles de demandantes. No es como Alemania, que vos tenés empresas que tienen 30.000 inmuebles por ahí para alquilar. Acá en Argentina, cada propietario tiene una, dos o tres. ¿Sabés quién alquila en Argentina, ese propietario en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quién? El 80% son jubilados, gente de más de 60 años. Ese es el propietario de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la propiedad para completar una jubilación magra. Es lo que vos comentabas, que la gente se preocupa porque aportó toda su vida, llega a la vejez y no tiene con cómo vivir. Bueno, se capitalizó con un departamentito, lo va a alquilar, invirtió en la Argentina y resulta que no, el precio no lo puedes ajustar más de una vez por año. Claro. No, la verdad que por eso yo aplaudo muchas medidas de este gobierno. No me gusta todo, pero hay gran parte que el decreto 70-2023 fue excelente. Hablaba, Miguel, no sé si querés agregar algo. Sí, una cosa fue ahí del tema de la rentabilidad, ¿no? Un cambio muy importante fue la parte impositiva para el alquiler de inmuebles, ¿no? Algo que ya hizo el gobierno anterior, porque hubo una reforma en el 2023, más lo que se reformó del paquete fiscal en el gobierno actual. Pensemos en ese jubilado que hoy tiene dólares en el colchón y supongamos que se dé todo para que lo pueda usar tranquilo, ¿no? Que salgan las leyes y todo. Hoy ese jubilado que cobra la jubilación mínima compra 2 inmuebles, se inscribe en el monotributo y por esos 2 inmuebles que se usó en la actividad no tiene que pagar la cuota impositiva. O sea, no paga la previsional, ni la de obra social, ni la impositiva. O sea que no paga monotributo. Los compra en la Ciudad de Buenos Aires y los alquila, 800.000 pesos cada uno. Están exentos de ingresos brutos de la ciudad. Entonces, no paga impuestos. Tiene un rendimiento, un alquiler sin pagar ni ingresos brutos ni el monotributo. Eso es un beneficio y además se incrementó en bienes personales el mínimo no imponible. Entonces, por esos 2 inmuebles, si declara el contrato en el RELI, se va a aplicar el mínimo no imponible de inmuebles, que hoy es 1.025 millones de pesos, si lo destina a casa habitación, y entonces no paga bienes personales. Antes había que pagar monotributo o ganancias si no entraba, ingresos brutos, bienes personales, alícuotas que podían llegar hasta el 2,25%. ¿Dónde están parados? Yo lo tenía anotado también, monotributistas. ¿Dónde están parados los monotributistas y en qué los afecta y en qué los beneficia estos nuevos regímenes? Bueno, el tema del dólar en el colchón para monotributistas no están amparados, como lo ha anunciado el gobierno, porque esto sería para inscriptos en ganancias, ¿no? O sea, el monotributista, supongamos que el gobierno logra modificar las leyes, se logra esa seguridad jurídica, solo aplicaría para los inscriptos en ganancias que se adhieran al régimen simplificado, que muy bien dijo Miguel, que no va a haber que informar ni el consumido ni el patrimonio, por lo cual el monotributista debería salir del monotributo, pasarse al régimen general y adherirse al régimen simplificado. Un desafío para el monotributista, porque salir del paraíso fiscal a ir a la selva, ¿no? Entonces, es medio complejo que eso se dé en la gran mayoría de los casos. Probablemente el monotributista no entre en esto de usar los dólares en el colchón y se mantenga por fuera. Pero si los quiere usar, tendría la posibilidad de confirmarse todo pasándose al régimen general. ¿Qué proyecciones tienen sobre el régimen fiscal en relación con el mercado inmobiliario y la economía informal? La realidad es que si esto se puede concretar, debería tener un impacto muy, muy importante sobre el mercado inmobiliario y sobre otros rubros, como bien vos decías. ¿Qué otras cosas? El tema automóviles es algo que digamos, hoy ya se está viendo en concesionarios que aumentó el pago de los autos en dólares. Como no hay pesos y la gente confía, le está haciendo un poco mejor, va y quizás saca sus ahorros declarados, porque en su gran mayoría deberían ser declarados, y va y compra directamente el automóvil en dólares. Hay terminales que ya le están ofreciendo a las agencias venderle los automóviles en cuotas, 6 cuotas que le paguen en dólares. Eso va a permitir a las agencias ofrecer lo mismo a sus clientes de confianza.
o a un cliente y hacer una prenda sobre el auto. Lo que pasa es que a veces es medio complicado si el cliente no paga, poder secuestrar el auto, es medio complejo, ¿no? Pero se da esa posibilidad y se empiezan a abrir nuevas alternativas que no existían. Entonces eso va a mejorar, si se logra, va a mejorar seguramente la economía. Sí, estoy de acuerdo y lo llevo al mercado inmobiliario, ¿no? A la preventa en Pozo, por ejemplo. Para eso te trajimos. Por eso, hoy lo que está pasando en el mercado inmobiliario en Pozo es que todo el mundo, como el dólar está retrasado, ¿qué quiere hacer? Te trae los dólares, te los tira por la cabeza. Quiere cancelar todo el departamento, todo al contado y en dólares. Ahora, si vos vas a desarrollar una obra de 24 meses, no puedes hacer eso porque te suicidás. Vos tenés que decir, bueno, dame el 30% en dólares, el resto en pesos macac, porque la obra la queremos terminar. Pero es lo que dice él, se nota que la gente percibe que el dólar está retrasado, o lo tuviera, o lo compra y va a pagar con el dólar, y está usando esa herramienta mucho, la verdad. Tanto en el mercado inmobiliario lo estamos viendo mucho en la preventa o en estrenar. Sí, ahí el gobierno lo que quiere es que el dólar se utilice no solo para lo habitual, que serían autos, Exactamente. sino que se utilice en las transacciones diarias. Y eso Sí. es un cambio cultural, ¿no? ¿Hay posibilidad en esas transacciones diarias cierta fuga también de moneda extranjera? Hoy, bueno, él decía, me compro un par de zapatillas, hoy es tentador, un viaje a Río vale $200. No sé, la posibilidad de quizás Argentina se transformó en un país caro en dólares en relación a los países limítrofes. ¿Hay posibilidad de esa fuga? Sí, ¿Está ya, pendiente esa? ya las estadísticas están dando hasta un récord de salida de divisas por turismo, ¿no? Eso va a pasar si Argentina está más barata, digamos, está cara en dólares y es más barato ir a otros países, tanto digamos, de viaje de vacaciones, a comprar bienes o algo, probablemente suceda. Lo que dice el gobierno, bueno, pero ahí quienes compran y venden son los particulares, no es el Estado que está vendiendo las reservas, ¿no? Bueno, en la medida que no bajen las reservas, se mantengan, sería un tema estar caro, pero en definitiva serían los particulares que van, digamos, ofertando dólares, comprándolos y utilizándolos para el destino que quieran. Es como que cada uno hace lo que quiere. Pensemos que antes estaba mal visto, o sea, o se hablaba mal del que se iba de viaje al exterior o que compraba algo en el exterior, o el jubilado, recuerdo hace muchos años que la expresidente salió en cadena oficial a hablar del jubilado que había comprado, no sé si eran 10 o 100 dólares para el nieto. La realidad es que uno debe poder hacer lo que quiera con lo que gana lícitamente. Y estamos en ese camino. Habrá cosas positivas, cosas negativas, pero me parece que en general son positivas. Hace 40 minutos, casi un poquito más, estamos charlando acerca del mundo inmobiliario y hay un tema que me queda pendiente que no me gustaría dejar afuera, que es la de regulación. Upa, ¿qué tema? Bueno, primero del colegio de martilleros, después podemos Sí. hablar del colegio también de contadores, pero puntualmente del martillero. ¿Qué postura tenés? ¿Cómo lo ves? ¿De qué lado te parás? Que hagas un análisis o un resumen de lo que significa para vos el colegio y la matrícula. Bueno, lo primero que te puedo decir es que el mercado inmobiliario está desregulado, de hecho. O sea, vos para hacer una operación inmobiliaria no tenés que requerir obligatoriamente un corredor. Vos podés vender, comprar tus propiedades libremente. O sea, en ese aspecto está desregulado totalmente. Si vos te referís directamente a lo que son los colegios profesionales, lo que te puedo decir es que las profesiones no se franquician. Ninguna profesión se franquicia. Y si vos querés eliminar los colegios, querés eliminar la profesionalidad o las profesiones. Entonces pasaremos a hacer que todo se franquicia. La verdad que es un servicio profesional, no es una compra y venta de un bien, no es un comercio, como en otra época se pensaba. Se requiere un estudio universitario, 2 años y medio, 3 años para tener el título. Y se requiere el control de una matrícula para el lógico ejercicio como cualquier profesión. O sea, el inmueble es el bien más importante en las personas y en las familias. Vos no puedes dejar el libre albedrío. La complejidad que tiene una compra-venta hoy es notable. Tenés temas notariales, jurídicos, fiscales, comerciales. Es recontra complejo todo el procedimiento. Son operaciones que son encadenadas, por lo general se compra y se vende simultáneamente. Hay un montón de complejidades. Y está el tema también de evitar lo que son las famosas estafas. Vos tenés una desregulación total. Que cualquiera puede entrar, perdón porque así, pero el verdadero de la esquina cerró el negocio porque no le fue bien y dice, bueno, ahora voy a vender casas. Realmente está bien, su oferta y demanda, vos elegirás quién te la compra, quién te la vende, lo que vos quieras. Pero la verdad que es mucho riesgo que el Estado permita algo semejante a mi criterio. Te hablo básicamente de lo que es el corretaje inmobiliario hoy.
¿Cómo hacemos con todo esto que se dio, con franquicias ya instaladas, con franquicias que tienen quizás el 30% de las operaciones hablan en Capital Federal? Desde tu visión, ¿no? Desde tu lugar, ¿es conveniente seguir luchando? ¿Es conveniente llegar a un buen acuerdo? ¿Cómo lo ves vos? No, acá pasa por un tema de... es imposible que una franquicia que tiene 100 agentes y una sola matrícula, que supuestamente la usan, es una compra de matrícula, pero supuestamente la usan para controlar todas las operaciones, es una persona que no va ni al local, ese matriculado. La verdad que es esa. Vas a encontrar agentes que pueden trabajar muy bien, que están capacitados, y otros que cayeron de otra profesión, de otra actividad, que es la forma de acceso al mercado inmobiliario, que le da una estructura, que no tiene ni para pagar la oficina, entonces le da una oficina, lo asesoran entre comillas. Entonces yo la verdad que yo creo que las profesiones hay que defenderlas. Los colegios no tienen costo para el Estado, se autosustentan, y dejar a la gente que si tiene un problema de estafa o lo que fuera, termine directamente en la justicia ordinaria para poder hacer sus reclamos, como sabemos cómo está la justicia, me parece demasiado. Sin que previamente un colegio pueda intervenir, suspender una matrícula, apercibir. O sea, la verdad que yo creo que si vos eliminás la profesión, vas a la franquicia directa. O sea, las profesiones, creo que claro, no se franquician ninguna profesión. Ni los abogados, ni los escribanos, ni los contadores. Porque la verdad que es subestimar la actividad de estas personas y la importancia que tienen para la sociedad. Por algo están los colegios otorgados. No es pura burocracia nada más. Yo entiendo las franquicias que quieren tener vía libre, porque claro, es fácil el negocio. Yo agarro como matriculado, salgo y contrato 100 agentes que trabajen para mí, que trabajen, todos por supuesto, en negro, porque son emprendedores, no son razón de dependencia ni mucho menos. Sí, no pagan cargas No, de hecho, sociales. no pagan nada, y de hecho le pagan a la franquicia por usar un escritorio o por acceder al sistema. O sea, pagan por trabajar porque son emprendedores. Entonces la verdad que yo personalmente no estoy de acuerdo con eso de ninguna manera. Y no va a generar menos costo ni para la sociedad, porque la verdad que no intervenga un corredor, como no es obligatorio, no genera costo o no costo. Eso lo elegís vos. Si hace falta que te asesoren o no. O si vos querés venderla, o si vos querés buscar una propiedad y ir a golpear las puertas, en vez de que alguien publique y gaste un montón en los portales que sabemos que están, que son muy caros. La verdad, no estoy de acuerdo. Yo creo que las profesiones hay que defenderlas a todas las profesiones. Y no por un tema ni de ser corporativo ni mucho menos, sino es que no encuentro una razón que me dé alguien para yo cambiar de opinión. Sebastián, ¿querés aportar algo desde tu lugar? A ver, también se debate en la profesión nuestra de contador público y en abogacía que quieren eliminar colegios o consejos profesionales. Comparto en que tiene que haber digamos, a la sociedad la matrícula le brinda una tranquilidad, el profesional tiene un control de ética, la posibilidad de que sea sancionado si no cumple adecuadamente su función. Me parece que, no sé cómo sería auditar un balance sin que nadie lo controle y simplemente poniendo una firma, no me parece que sea razonable. Estoy de acuerdo en simplificar las cosas y que quizás una persona no necesite recurrir a un contador para liquidarse los impuestos. Puede ser como sucede en Estados Unidos, que sea más simple el sistema tributario y que pueda autoliquidarse. Que hoy lo puede hacer, porque no, así como no es obligatorio contratar un matriculado para vender un inmueble, tampoco es obligatorio contratar un contador para hacerse su declaración jurada de ganancias. Lo que pasa es muy compleja. Bueno, simplificarla es positivo para todos. Los contadores tenemos muchas incumbencias, podemos dedicarnos a muchas cosas, no necesitamos completar declaraciones juradas y formularios. Pero me parece que existe una matrícula, que existe un control, es importante y es importante para la sociedad, para la economía en conjunto. Bueno, llegamos creo que al final del ladrillo. Me gustaría una reflexión, un último mensaje. ¿Es difícil ser contador? Hay que vivir informado, hay que vos hablás de balance. Yo los admiro desde ahí. Desde ahí nosotros estamos más en la calle, en los vínculos sociales. Ustedes están con el gobierno estudiando, aprendiendo. Todos los días mirando el boletín oficial. No te recibís nunca. Sí, es así. Hay que estar siempre actualizándose, siempre estudiando. Pero cuando eso te gusta, la verdad que no es un trabajo, ¿no? Es algo, genera adrenalina, estrés, pero si uno lo puede manejar, es apasionante, digamos. ¿Y tener inmobiliaria? Apasionante. Yo también soy contador, o sea, compartimos con Sebastián la profesión base. Corredor inmobiliario me apasiona. Me encanta que la gente, es un laburo artesanal,
Yo tengo gente que me decía hace 20 y pico de años que se casó, compraron conmigo, tuvieron el hijo, se agrandaron, se divorciaron, se achicaron, todo lo que sea, pero te acompañan. Pero no se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Y la verdad que siempre están agradecidos porque el inmueble siempre fue un resguardo de valor, siempre los defendió. Y hoy el mercado está lleno de luces verdes, que la gente no tenga miedo, que compre hoy, que saque crédito hipotecario hoy, que no se va a olvidar nunca y lo va a agradecer toda su vida. Miguel Chesmuse, Sebastián Domínguez, 2 invitados, 2 partes de la familia de Ladrillo. Gracias por Muchas venir. gracias por la invitación. Gracias por decir presente. Ustedes pulgar arriba, le dan a la campanita, se suscriben y nos vemos en el próximo programa de Ladrillo. Chau.